Usted que nos escucha hoy mientras está en su trabajo, mientras atiende su negocio o mientras hace las compras del día, sabe perfectamente que los precios en Venezuela tienen una dinámica volátil. Para muchos, la inflación parece un fenómeno natural, casi como decir el clima, algo que simplemente sucede. Pero la realidad es que detrás de ese fenómeno, más allá de los números, hay decisiones, hay instrucciones que hoy vamos a buscar diseccionar. Porque nos hemos planteado entender la razón, el punto neurálgico por el cual llevamos más de 40 años sin ver una cifra de un solo dígito en la inflación. Si acaso esto se trata de una especie de maleficio o es un error técnico persistente. Y para entender esto, nos acompaña un invitado de lujo, el profesor Hermes Pérez. Él es economista, profesor universitario y exfuncionario del Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, una de las voces más autorizadas y seguidas en la plataforma X por la rigurosidad de los datos y de su análisis para tratar este tema. Profesor, bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Un gusto saludarle. Hola, buenas tardes. Espero que estés bien. Bueno, para la presentación que me diste, muchas gracias. Tengo que añadir que soy profesor de la Universidad Metropolitana. Aquí atrás tengo el logo, que es mi filiación principal. Excelente, profesor. Como le planteé en un primer momento, cuando le solicitamos esta entrevista, queremos entender el porqué de la inflación. Por eso dividimos la entrevista, el programa, en dos grandes bloques. Un bloque donde nos vamos a proponer dar el diagnóstico y las causas de esta terrible enfermedad. Si hablamos de datos del presente, el país acumula este año una inflación del 71,8% según cifras oficiales, mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta un cierre de más o menos 387%. Y si nos referimos a la inflación interanual, vemos que esta golpea el bolsillo con un alza ya del 600%. Pero si revisamos nuestra historia económica, nos vamos a dar cuenta que hay generaciones enteras de venezolanos, y me incluyo, que no sabemos lo que es vivir en un país con estabilidad de precios. Es decir, esta enfermedad lleva décadas enquistada. Cuando se toca el tema, muchos hablan más de las consecuencias que de las causas en sí, ¿vale? Eh, lo que puede causar confusión. Sin embargo, usted expone continuamente datos que demuestran que la inflación no es un misterio. En términos sencillos, me gustaría que por favor nos explique qué es ese algo que hemos hecho mal de forma constante para que el bolívar no logre estabilizarse. ¿Cómo no? Bueno, primero tengo que agregar algo a lo que muy bien tú has explicado, ¿no? En el caso de la inflación, el fenómeno de la inflación, primero tenemos que definir que la inflación es el aumento generalizado de los precios de todos los bienes y servicios en una economía. ¿Ok? No estamos hablando de que es el aumento de un bien o un solo precio, estamos hablando de un conjunto de precios de toda la economía de manera constante. No es que suben en un mes, sino que suben en todos los días, todos los meses durante un año. Entonces, es un fenómeno, es una enfermedad crónica. ¿Ok? Es el primer elemento que hay que decir. El segundo elemento es que esta es una enfermedad que es muy grave porque afecta a todos los estamentos de la sociedad. Cuando hay desempleo, quien sufre desempleo es la persona que perdió el trabajo, pero sin embargo, el que mantiene el trabajo no tiene ese problema. Cuando hablamos de una crisis económica, por ejemplo, en el caso de la pandemia, estamos hablando de una caída de la actividad económica importante. Sin embargo, durante la pandemia, por ejemplo,
el sector salud, los elementos asociados a la tecnología y a los laboratorios que estaban encargados de trabajar en la vacuna les fue muy bien, y al sector servicios privado, que atendió la pandemia, ellos durante esa crisis no se vieron afectados tanto por la crisis porque hubo una mayor demanda de sus servicios. Ok, Entonces, tanto la caída de la actividad económica como el mayor desempleo son problemas graves, pero no afectan a todos. La inflación afecta a toda la sociedad, rico, clase media, pobre, a todos. Por supuesto que el que tiene menos se ve más afectado con eso. Ese es el segundo elemento. El otro elemento es que la inflación es un problema económico crónico en Venezuela, pero sin embargo en el mundo no se habla de inflación. El problema inflacionario como tal, como una enfermedad crónica, fue resuelto desde la década del 70. Yo doy clases de macroeconomía y yo tengo que explicar el fenómeno inflacionario en Venezuela. Sin embargo, si yo diera clases en Islandia, en Alemania, en Corea, en China, en Singapur, cualquier país de Europa, prácticamente no sería necesario explicarle a los estudiantes el problema inflacionario. ¿Por qué razón? Porque en el mundo el problema está relativamente controlado. A pesar que pueden salir algunas polémicas, como ahorita, por ejemplo, que subió el precio del petróleo y eso tiene un impacto en la inflación, pero estamos hablando del impacto de un rubro exacto. que afecta a todos los precios, pero sin embargo es un solo rubro. Aquí en Venezuela tenemos un impacto generalizado en todos los rubros. Entonces, Sí, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos está en menos de 3%, la inflación en Colombia está en 5%. En esos países ahorita hay una polémica muy grande con el tema inflacionario en Colombia, pero estamos hablando del 5%. En Venezuela tenemos ese problema crónico, como tú bien dices, prácticamente desde 1984. Entonces, correcto. es un tema que en el mundo, desde el punto de vista económico, está resuelto, desde el punto de vista académico, está resuelto. Es aburrido, inclusive para personas ojo, no es que me aburre esto, sino que para académicos como yo, que estudiamos la economía, hablar de inflación, porque uno dice, oye, qué fastidio, esa cosa está resuelta en todas partes. Incluso en países como Argentina, ya que era uno de los pocos países que tienen ese problema crónico, se resolvió. ¿Qué países tenían el problema crónico? Zimbabue, Argentina, Turquía, Venezuela. Mira, no llegas a 6 países en el mundo. Bueno, ponte que llegas a 6, ponte que llegas a 7. Pero Ok, estamos hablando de un contexto de más de 200 países o 200 países, 197 países que dan información al Fondo Monetario, que cuando tú pones la escala de inflación, prácticamente el 90% de los países que da información al Fondo Monetario Internacional tienen una inflación de menos de 2 dígitos, o sea, de entre 0 y 9. Estamos hablando del 90. Entonces, que no es un problema desde el punto de vista económico grave para el resto del mundo, para nosotros sí. exacto. En ese contexto, entonces da un poco de frustración que Claro, nosotros no hayamos podido resolver este problema. Entonces, exacto. básicamente, y el problema se conoce, cuáles son las causas Eso. de manera clara, y se conoce sus consecuencias y se conoce cómo resolverlo. Ok, Entonces, ahí se adolece un poquito de voluntad que no está dentro del tema económico, sino que entra en el tema político. ok, cómo no, comprendo. Y en esos países como Argentina, que usted acaba de mencionar, Turquía, eh, bueno, está también Siria, Zimbabue. Este El Líbano también tiene problema, ahorita este problema económico tiene la misma raíz, cometen estos países en su política económica el mismo pecado capital que cometemos nosotros aquí, que llevamos cometiendo desde hace tanto tiempo. Sí, claro, de hecho, fíjate tú, las hiperinflaciones se dividen en las tradicionales y las modernas. Ok, ¿Cuáles fueron las tradicionales, las antiguas? Las hiperinflaciones que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Países como Hungría y Alemania, por ejemplo, en el
esfuerzo bélico necesitaban ingresos para financiar el gasto de guerra, para pagarle a los soldados, construir tanques, etcétera. Entonces, los gobiernos en esa emergencia de guerra, sobre todo el alemán, le exigió a los bancos centrales, mira, necesito dinero, imprime dinero de la nada para yo pagarle a los soldados, Ok. para comprar más tanques, para comprar materia prima para producir balas. Una vez terminó la guerra, vino la hiperinflación en Alemania, los alemanes se dieron cuenta que eso era muy dañino, entonces decidieron introducir un correctivo a ese problema, que ese fue, vamos a decir, el inicio de la solución del problema. Entonces el Bundesbank introdujo una cosa que es el Banco Central, que es el Bundesbank, Correcto. no le puede prestar dinero al gobierno. Y no le puede prestar dinero por una razón básica, no es porque sea malo, sino que si yo emito dinero de la nada y le presto al gobierno, eso genera inflación y puede generar una hiperinflación, como ya nos sucedió. Ok. Entonces, esa fue, vamos a decir, el Banco Central pionero que introdujo esa norma en su, vamos a decir, legislación y desde entonces es una práctica común en el mundo que las leyes introduzcan elementos que impidan que los bancos centrales le presten dinero al gobierno en las Ok. normas. Este, ¿Por qué es importante eso? Bueno, reitero, no es un tema de que el Banco Central quiere sabotear algo o los bancos centrales quieren a sabotear al gobierno, sino que el Banco Central es un ente único que tiene la capacidad de imprimir, crear dinero de la nada, como Claro. obra y magia de un mago. No tengo nada y con un asiento contable puedo mandarle plata a un banco comercial. Ok. Eso resultó ser muy nocivo y fue, vamos a decir, la génesis de la inflación. Entonces los bancos, las legislaciones del mundo establecieron eso. Solo hay un solo banco central o un país donde se mantiene una norma que permite que los bancos centrales le preste al gobierno, que es el Banco Central de Argentina. Ok. Claro, esa norma establece que el Banco Central le puede prestar al gobierno a corto plazo por emergencia. Claro, tú sabes cómo somos nosotros en Latinoamérica. El Ok. corto plazo es hoy, mañana, pasado, forever, y en Exacto. las emergencias son todos los días. Entonces se vuelve crónico. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, entonces se ha evitado ese problema. ¿Por qué se sucede la inflación en Venezuela? Bueno, básicamente porque el Banco Central crea dinero de la nada, esa masa de dinero no crece a la misma velocidad de la creación de bienes y servicios, entonces hay mucha más dinero persiguiendo menos bienes y servicios en la sociedad. Ok. O sea, en otras palabras, funciona como cualquier otro bien. Es como si inundáramos el mercado de tomates. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Es que de hecho el bolívar es un activo adicional que se utiliza o el bolívar o la moneda es un activo que se utiliza para la compra de otros bienes y servicios. Entonces, si tienes mucho, hay exceso de bolívar. Pero fíjate, te doy de manera de ejemplo para que tengas una idea, porque así se hace como un poco etéreo ver la cosa, ¿no? Ok. En Venezuela, por ejemplo, la cantidad de dinero en circulación en lo que va de 2026 ha crecido casi 70%. 70% la capacidad de dinero, el dinero ha crecido en Venezuela este año. Estas cifras, déjame ver un momentico hasta cuándo son estas cifras. Estas cifras son hasta el 10 de abril. Hasta el 10 de abril, 3 meses y una Ujú. semana, la cantidad de dinero ha crecido 68%. Pone 70 para redondear. Ok. En Colombia, en un año, 2025, la cantidad de dinero en circulación creció 11%. Compara 11% en un año y Claro. nosotros en 3 meses y una semana llevamos casi 70%. ¿Tú sabes cuánto fue en Estados Unidos? 3%.
Dos, como la cantidad de dinero. ¿Por qué razón es esto? La idea es que no hay una fórmula Ok. exacta como en matemática, pero la idea es que la cantidad de dinero crezca más o menos a un ritmo similar al crecimiento de la actividad económica. Tú no puedes tener cero crecimiento del dinero y tener muchas actividades económicas porque si no, no hay plata para pagar esas actividades, pero tampoco se justifica, por ejemplo, en Venezuela, al 10 de diciembre, en un año, la cantidad de dinero ha crecido 577% en un año. Colombia 11 y la Reserva Federal o Estados Unidos 2,9%, 3%. Entonces, Además, con esa cantidad de dinero, sí, son dinero que están buscando dólares, son dinero exacto, que están buscando harina, pan, aceite, carne. Entonces, por eso tú tienes un crecimiento generalizado de todos los bienes y servicios. A eso ok, viene, bueno, pero es que yo no recibo la misma. ¿Dónde está ese dinero que yo no lo veo? Yo soy jubilado de la administración pública, yo tampoco lo veo. claro, Pero la estadística oficial es clara, alguien lo recibe correcto, y alguien compra bienes y servicios y alguien es capaz de pagar, tú sabes cuál es el valor del tipo de cambio oficial, que son, estamos hablando de 482, o el tipo de cambio de la subasta, que está en 570, alguien es capaz de comprar. Por ejemplo, se vendieron más de $1.000 millones en subastas, que estamos hablando por encima de 550. Alguien tuvo el dinero para pagar, ¿no? Y, correcto, y si hablas y sin hablar del paralelo, sin correcto. hablar, no vamos a hablar de paralelo, pero sin hablar, entonces estamos hablando de que, bueno, mira, humildemente yo no los tengo, tú no los tienes, el 70% de la población que vive en niveles, vamos a decir, al límite, no los tiene, pero alguien recibe, porque la liquidez, para darte el dato exacto, fíjate, la liquidez al cierre de 2025, la liquidez monetaria fue 899.000 millones de bolívares. Y ahorita en abril es 1.500.000.000. Estamos hablando del doble. Entonces, oye, mira, ¿quién lo recibe? Otra cosa. Exactamente, profesor. O sea, y hablaba usted de los datos de crecimiento del dinero, haciendo contraste con países como Estados Unidos y como Colombia, que tienen una actividad económica mucho mayor que la que tenemos actualmente en Venezuela, y además el dólar tiene mayor demanda, ¿no? Porque también es demandado, bueno, aquí también por muchas personas en todo el mundo. Y otro dato que me parece importante que usted dice, cuando se incurren estas prácticas inflacionarias, siempre va a haber alguien que se beneficia, que es el que primero recibe el dinero, ¿no? Que puede adquirir bienes y servicios antes de que los precios suban. Mira, eso es tema para otro capítulo completo. Los datos no te dicen quién, pero sí Ya, sabemos que hay un flujo importante de recursos que salen a la economía. A quién se le distribuyen otra cosa. Pero ya. estamos hablando, ojo, y este tema, si tú revisas o si revisamos el último año, semanalmente, el crecimiento de la liquidez pasó de 400% en una semana hace 2 años a 577% al 10 de abril. O sea, eso ha venido en un crecimiento exponencial. Ok. La otra cosa es que con los datos oficiales uno puede percatarse quién es la primera fuente de receptor de estos recursos. Hay una cuenta dentro del Banco Central, que es las empresas públicas no financieras. Hay una empresa pública no financiera, que es la más importante, que recibe la mayor parte del financiamiento por cada bolívar hoy. Por cada bolívar que el Banco Central inyecta a la economía para actividad económica, le da 2,5 de financiamiento monetario a la principal empresa pública no financiera. Ok. Fíjese una cosa, profesor. Hablábamos que en el año, hasta más o menos el año 84 se registró cifras eh, de un dígito en cuanto a la inflación.
Pero el Banco Central de Venezuela, si revisamos en su historia, vemos que fue creado en... el Banco Central data de 1942, si no me equivoco. Eh, vamos a buscar un momento. Exactamente. Se puso en funcionamiento sus operaciones el 15 de octubre de 1940 y se comienza a registrar este alza exponencial de la inflación a partir de 1984. Es decir, que hubo una brecha de tiempo en el que la moneda fue más o menos estable, anduvo bien. ¿Qué considera usted que fue el momento o fueron las decisiones que se tomaron para revertir esta situación y empezar con una destrucción gradual de nuestro signo monetario? Bueno, mira, es un tema complejo porque aborda muchos años, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me preocupa es la historia contemporánea reciente, que es la que se mantiene y es la que deberíamos resolver para solventar el tema inflacionario, ¿no? Efectivamente, en 1984 comenzamos a ver estabilidad en el tipo de cambio y comenzamos a ver presiones inflacionarias, pero estamos hablando de presiones inflacionarias que no eran a los niveles que tenemos ahorita, ¿no? Este, sobre todo tuvimos ese problema crónico, pero el problema se agrava sobre todo a partir de 2010, cuando empezamos a ver inflaciones prácticamente entre 2 y 3 dígitos. El problema se hace grave. Fíjate que ya nosotros, por ejemplo, a partir de abril de 2010 comenzamos a tener inflaciones mensuales de 2 dígitos, algo que no lo habíamos visto nunca, ¿no? Ese problema se agrava sobre todo a partir de 2010 con la modificación de la ley del Banco Central. La génesis de este problema fue la famosa solicitud del millardito, que básicamente el presidente de la República le pedía al Banco Central, dame dinero para financiar a la agricultura. Ojo, una solicitud que desde el punto de vista ético no estaba malo, porque, bueno, dinero necesitaba la agricultura para financiarlo, pero el Banco Central no es un banco que da créditos. El presidente de ese entonces, que fue elegido por el propio presidente de la República, le respondió, mira, yo estoy dispuesto a ayudarte, pero esto, además que es ilegal, es inconveniente. Y en una carta relata por es inconveniente porque esto genera inflación y esto puede sentar las bases para una hiperinflación. Estamos hablando de 2003-2004. Ok, Un presidente que era, vamos a decir, del mismo partido de gobierno o del grupo que estuvo en el poder. Y le dijo, tuvo la valentía de decirle al presidente, mira, esto no se puede hacer. Sin embargo, después siguen las presiones, sale ese presidente, sale otro, y al final, en 2010, entonces el Banco Central cede y comienza a darle préstamos al gobierno central, a tener una figura muy complicada, ¿no? ok, Pero el punto es que comienza el financiamiento monetario. Bueno, comienza en 2010, crecen de manera exponencial 14, 15, 16 y en 17 comienza vamos a decir, el problema hiperinflacionario. ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, que el Banco Central crea dinero de la nada para prestarle al gobierno. ok, Pero el monto de los préstamos al gobierno son de tal magnitud que realmente eso genera un problema crónico, grave, enorme. Fíjate, yo te lo voy a poner en contexto, ¿no? por favor, Este, ahorita, a la última cifra que tenemos disponible, déjame ver un momentico, la estoy buscando aquí, cómo no. miles, millones, millardos, billones. Ok, la última cifra que tenemos disponible es que la base monetaria, que es la cantidad de dinero que el Banco Central inyectó en la economía a cierre de marzo, está miles, millones, millardos, billones. Ok, creció al 27 de marzo en 1 billón de bolívares.
¿no? Entonces, el Banco Central creó 1 billón de bolívares y lo inyectó a la actividad económica para que la gente tuviera medios de pago. 1 billón. Ok, En paralelo, en paralelo, inyectó 2 billones, el doble, el doble, ok. para dárselo al gobierno, para financiar la actividad. Entonces, eso debería ser cero. Eso está prohibido por la ley. Y eso es lo que el Bundesbank logró en aquel entonces. No, no podemos prestarle al gobierno, pero no es porque queramos ser malos, es porque genera inflación y la inflación destruye la riqueza de todo el mundo. El principal problema económico, entonces debemos evitar. Profesor, usted comenta allí un punto importante y es que parece haber una relación, usted me dirá si estoy en lo correcto también, en cuanto a cómo hemos manejado el modelo de ingreso del sector de lo que son las divisas del negocio del petróleo, porque parece que fuera ligado una cosa con la otra. No sé si me estoy equivocando en cuanto incluso al esquema de precios, porque si también uno se pone a revisar en la historia, hemos tenido un bolívar sobrevaluado desde hace realmente muchos años. De hecho, recuerdo que usted, a partir de un comentario que me hizo en X de un post, me llevó a investigar desde cuándo más o menos el Estado interviene el mercado cambiario y descubrí el convenio Tinoco, por ejemplo, de 1934. Entonces, no sé si existe, usted por favor nos dirá, alguna relación entre la política monetaria y la política cambiaria que hemos asumido. Y si una cosa, al ser intentada tocar, intentada cambiar, mejorar, tiene obligatoriamente que considerar a la otra. No, en todo, perdón, estás en todo lo cierto. En Venezuela, el Banco Central es el ente que es encargado de regular la política monetaria y la política cambiaria. ¿Por qué razón? Bueno, como la principal fuente de recursos o de divisas en el país es el petróleo y el petróleo pertenece a una empresa estatal, entonces tiene que manejar las divisas y tiene que manejar la bolívar. Fíjate, ¿por qué estas dos operaciones están vinculadas y por qué estas dos operaciones las realiza el Banco Central? Porque cuando el Banco Central vende un dólar a la calle, recibe bolívares. ¿Ok? Y viceversa. Si el Banco Central le compra dólares a PDVSA, recibo los dólares y pago con bolívares. Entonces, siendo PDVSA el principal generador de divisas, entonces el ente que debería ser encargado o rector de la política cambiaria es el Banco Central. Eso es lo que establece la ley actual y ha sido así durante todo el tiempo. Entonces, hay una relación especial entre el Banco Central y PDVSA. Correcto. Sin embargo, esta relación especial, de alguna forma, tiene el problema que ya yo te he relatado, que entonces como PDVSA es el principal productor de divisas, entonces en los momentos que PDVSA ha tenido problemas, por las razones que sea, propias de la industria, propias de su gerencia, propias de su manejo, o por razones de choques en el mercado petrolero, entonces PDVSA se voltea y le dice al Banco Central, préstame plata ¿Ok? porque yo en algún momento te pago con los dólares. Esa, esa actividad que está prohibida por la ley, entonces se ha hecho de la vista gorda. Y esos préstamos a PDVSA, de alguna forma, o la actividad petrolera, entonces son los que, la causa de la inflación. Entonces, Ok. no ha habido, sobre todo en un país donde la institucional es muy débil, donde no hay poderes públicos independientes, un gobierno lo que más debería estar interesado es que tenga un banco central independiente, porque eso es capaz de controlar la inflación. Ok. Voy al tema de Colombia. En Colombia tienen más o menos 3 semanas, 2 semanas
en una polémica que incluye al presidente Petro, que incluye al presidente del Banco Central de Colombia, que incluyen a todos los ministros de Petro y que incluyen a un sector importante de la economía colombiana, incluyendo el profesor Ocampo, que fue ministro Exacto. de Petro. Sí. Entonces Petro reclamándole al Banco Central que no está haciendo lo que él considera conveniente. Entonces, y el Banco Central le dice, nosotros tenemos independencia, yo no obedezco las órdenes presidenciales. ¿Y qué le responde Petro? Bueno, ustedes entonces responden a una oligarquía rancia. Exacto. Más allá de los adjetivos, eso es lo que te dice entonces que el Banco Central de Colombia está actuando de manera independiente. No está recibiendo órdenes ejecutivas. La independencia de los poderes, y nosotros tenemos una mala historia en Venezuela sobre la no independencia, al final del cuento termina favoreciendo incluso a los gobiernos. Fíjense, la misma polémica que tiene Petro con el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, la tiene Donald Trump en Estados Unidos con la Reserva Federal, ¿no? Exactamente. Peleándose con el presidente de la Reserva Federal. Y el presidente de la Reserva Federal, el señor Jeremy Powell, no le hace caso a Donald Trump. Y Donald Trump le dice, y tú eres esto y el otro y tal. ¿Qué te dice eso? Bueno, que son instituciones independientes. ¿Cuánto está la inflación de Estados Unidos? Menos del 3%. ¿Cuánto está la inflación de Colombia? 5%. Aquí tenemos una inflación que en febrero está en 618%, que en marzo cerró en 550%, tenemos una acumulada de 71% en el año, tenemos una inflación mensual de 13%, 13%. Eso. La inflación de nosotros en un mes es casi el triple de la inflación de Colombia en todo un año. La inflación de Venezuela en un mes, estamos hablando de casi 5 veces la inflación de Estados Unidos en todo un año. ¿Qué diferencias hay de allá acá? Bueno, tú tienes un presidente del Banco de la República diciéndole al presidente Petro, yo no voy a hacer tus instrucciones porque yo soy un ente independiente. Y tú tienes a Jeremy Powell allá, bueno, me tendrás que votar, tú haces lo que tú quieras, pero yo soy un ente independiente. Y ve los registros de inflación allá y ve los registros. Aquí esa discusión de independencia no la hay. Ok. Hay. ¿Cuál es el resultado? Ahí tienes la inflación. Exactamente. Entonces, los políticos que están en el gobierno sobre todo no entienden la importancia de eso. No te genera inflación los comerciantes, no te genera inflación Importante. los consumidores, no te genera inflación que existe una guerra en el estrecho de Hormuz, porque esa inflación va a durar 2 o 3 meses y te va a aumentar el precio de un rubro, no de todos. Ok. ¿Quién es el único ente capaz de generar inflación? Los bancos centrales para financiar el gobierno. Por supuesto, el gobierno no va a decir yo soy el culpable de eso, ni que fuera gafo. Por supuesto, por supuesto. Y lo que usted dice, profesor, que al final es una política que termina socavando el ahorro, golpea directamente la propiedad privada de las personas, porque es como si le estuviera quitando de a poco el dinero que tiene guardadas las personas. Mira, es una política de perder, perder. Con 600, estamos hablando de 649,5%, 650%. El consumidor en un año, para mantener su capacidad de compra, tuvo que haber recibido aumentos que superen 650%. ¿Quién pudo haber recibido aumentos de sueldos y salarios que aumenten el 650%? Bueno, alguien de repente que tuvo algún emprendimiento que inventó algo, tipo alguna de las financiadoras nuevas o alguno de estos emprendimientos que sí han tenido éxito, pero no son muchos, y que hayas tenido. ¿Tú sabes lo que es tener un rédito o una ganancia en un año de más de 650%? Eso es prácticamente imposible. Exacto. Entonces pierde el consumidor. ¿Qué empresarios puede planificar una política salarial con 650%? Algunos critican a los empresarios, ojo, que son los responsables. No, es que uno de los que más les afecta la inflación es el empresario, porque un empresario decente quiere vender un bien, un servicio, quiere planificar un precio a largo plazo, quiere tener un grupo de trabajadores más o menos contentos.
¿no? Exacto. Más o menos contento, porque si se le van todos, no puede producir y no Claro. hace plata. Entonces tú quieres tener una política salarial más o menos decente, más o menos, más o menos. Entonces resulta que el empresario también se ve afectado. Si suben mucho los precios, le dicen especulador y nadie le compra. Si deja los precios abajo, entonces quiebra. Entonces tampoco gana Empresario, claro. el empresario o el que viene bien en servicio. Es una política que todo el mundo pierde, todo el mundo pierde, incluso hasta el gobierno. Yo realmente estoy asombrado que un gobierno como el que hemos tenido, que una de las banderas era los pobres, entonces haya sido capaz de tener este resultado, porque la inflación sobre todo le pega a las clases marginales. Yo estoy aquí en la Universidad Metropolitana y al lado derecho, aquí, yo veo el Cerro de Petare. ¿Cómo hace una persona que tenga un salario mínimo, un obrero, una ama de casa, con un incremento de precios en un año en 650%, ¿vale? Eso, mira, en Estados Unidos están chillando porque la inflación, porque el galón de gasolina se duplicó y eso puede significar que la inflación pase de 2,9, 2,8, pase a 3,1 en un año, ¿no? En Colombia están chillando porque la inflación puede pasar de 5,10 a 5,25. ¿Cómo es posible que la inflación va a subir a 5, casi a 6? Y nosotros aquí tenemos 600, en un año nosotros tenemos Mm. 650, una cosa insólita. Correcto. Y qué bueno que yo he visto la controversia que hay respecto a todo este caso con el Banco de la República y el presidente Petro, y que al final, por lo menos a nosotros que estamos aquí en la frontera, nos termina impactando porque mm, muchos de los bienes y servicios que se consumen en el Táchira vienen de Colombia. Y bueno, en Cúcuta hemos visto cómo, por supuesto, no al mismo nivel que aquí, pero cómo también han ido subiendo los precios. Profesor, quiero que pasemos al segundo bloque, a la receta para la enfermedad. Ya hicimos toda la revisión del paciente. Sabemos el porqué de su enfermedad. Hablemos de la cura, que no siempre es fácil de suministrar, muchas veces es amarga y no le gusta a mucha gente, a las autoridades y a los mismos ciudadanos. Pero el panorama, sin lugar a dudas, lo exige. Es retador porque si ya de por sí es malo, si no se atiende como se debe, puede empeorar. Por eso yo quiero que usted nos diga cuáles son esos pasos innegociables, uno por uno, que debemos tomar para acabar de una vez por todas con este problema. Mira, tú sabes que nosotros hace 3 o 4 años tuvimos un evento aquí en la Universidad Metropolitana donde invitamos al presidente del Banco Central de Perú, que fue el responsable de controlar la hiperinflación durante el gobierno de Fujimori, Ok, ¿no? Este presidente le hicimos esa pregunta aquí en el auditorio, ¿no? En el salón. Entonces él cuenta que a él lo llama Fujimori para nombrarlo de presidente. Entonces él le dice que, mira, solamente te voy a poner una condición. ok, El problema de la hiperinflación en Perú es porque el Banco Central le presta plata al gobierno. Bajo ningún respecto, yo te voy a prestar dinero. Y si usted, presidente, me llama a mí a decirme que necesita dinero, yo le voy a poner la renuncia. Ese es mi único requisito. ok. Una sola cosa. No estamos hablando de una receta de 10 cosas. Esto es lo que describió él. Estoy dando la historia de él. Él dice que él recibió la presidencia del Banco Central de la República y la inflación comenzó a ceder. Perú tenía un problema con Sendero Luminoso, el gobierno. Sí, cómo no. Entonces ellos necesitaban recursos para, de alguna forma, suministrar cosas de defensa y seguridad
porque tenían noticia que iban a venir unos atentados y tal, para allá y para acá. Entonces Fujimori llama directamente al presidente del Banco Central. Mira, vale, nosotros tenemos una disciplina fiscal buena, pero resulta que tuvo una emergencia. Necesitamos dinero y necesitamos que tú nos ayudes con esto. Entonces le recordó al presidente, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no lo voy a hacer. Si tú quieres, si quieres obligarme a hacerlo, yo te pongo la renuncia mañana. Entonces Fujimori y le dijo, yo te recuerdo cuál fue la condición inicial. Fujimori aceptó, la hiperinflación bajó en Perú, ellos no le prestaron nada al gobierno y después al final del gobierno Fujimori le agradeció al presidente, oye, vale, estuve tentado, estuve tentado a cambiarte, porque ese era un momento de emergencia que teníamos nosotros con Sendero Luminoso y era grave y necesitamos recursos. Menos mal que no lo hice, porque yo ahora presidente, Fujimori en ese entonces, voy a tener etiqueta que fue el presidente que pudo controlar la hiperinflación en Perú. Ya ellos habían tenido otra con el presidente previo. Claro, Y a partir de ahí entendieron, el Banco Central entendió que esa era la receta de la estabilización. Desde entonces, el Banco Central de Perú ha mantenido su independencia, ha mantenido la misma actitud y a pesar de todo el desorden político de Perú, exacto, la inflación de Perú ha sido baja y como hay una inflación baja, eso les permite crecer, porque el tema de la inflación es que si tú tienes precios creciendo 650%, tú y yo compramos menos en términos relativos. Y claro, al comprar menos, entonces los negocios tienen que cerrar. Y al tener tú, si tú y yo nos asociamos y montamos una empresa y tenemos que dar un aumento, la gente nos dice, mira, es que tienes que aumentarme por lo menos 400, 500% porque está la inflación. Y nosotros no podemos pagar. Entonces nosotros cerramos la Santa María y esas personas van al desempleo. Entonces, el tema de la inflación es que tiene impacto en el empleo, tiene impacto en el crecimiento, tiene impacto en el bienestar, en la pobreza, es parte de la razón de la expulsión de casi 9 millones de habitantes, 9 millones de venezolanos. Entonces, no hay una verdadera conciencia de lo dañino que es la inflación en Venezuela. Y nos mantenemos más o menos entre los 5 países, 4 o 5 países que mantienen ese problema crónico en un universo de 200 donde todo el mundo, salvo esta polémica como en Brasil, perdón, en Colombia, en Estados Unidos, que hay una polémica, pero que al final el problema no es tan grave porque claro, 5% no es un problema grave de inflación. Entonces, salvo esta polémica, el problema está relativamente controlado. correcto. El caso del Perú es sumamente interesante por toda esta política de reformas, el llamado Fujichok, que se realizó durante el gobierno de Fujimori. De hecho, uno de los artífices, de los grandes intelectuales que estuvo a cargo de estas reformas, que fue Hernando de Soto, vuelve a estar ahorita en el gobierno y se logra, como usted lo menciona, controlar la inflación. Si no estoy mal, vuelve a ser un dígito en 1997 y desde entonces se ha mantenido, siendo uno de los casos más excepcionales en la región. De hecho, también existe por lo menos el Plan Real que se aplicó en Brasil para controlar la inflación. ¿Usted cree que esto amerita, por ejemplo, ir a la creación de una nueva moneda o se podría mantener igualmente el bolívar? Porque he escuchado que algunos proponen que ya el bolívar pues ha sido destruido y sería mucho más fácil si se creara y se emitiera una nueva moneda. Fíjate, yo he estudiado el plan real y estudié el plan de estabilización de Perú. Quiero hacer aquí un break. Y cuando tuvimos invitado al expresidente del Banco Central de Perú, yo tenía una chuleta de todas las cosas económicas para, mire, para decir, bueno, esto es un plan de 20 pasos. Cuando el expresidente del Banco Central me dijo que solamente fue eso, esa medida que controla la inflación, realmente quedé asombrado. Yo que soy economista, que yo que trabajé en un Banco Central, me quedé asombrado. Y no hicieron más nada. No, no es que no se hizo más nada, pero desde el punto de vista del control de la inflación, lo fundamental.
es que nosotros no le prestaron más dinero al gobierno. Ahora, Ok. en ese contexto, este, como tú bien dices, teniendo una mala historia con la moneda de curso legal que es el bolívar, hay algunos que sostienen que debemos eliminar el bolívar, porque eso incluso te genera, desde el punto de vista económico, unas expectativas que no son muy favorables. Hay una persona que yo respeto mucho que se llama José Guerra, que trabajó en el Banco Central, que mantiene eso, Ok. ¿no? Yo trabajaba en el Banco Central en el piso uno y abajo había un museo que es el Museo de Numismática y había una persona que yo conocía que daba las charlas sobre la historia del Bolívar. A Ok. diferencia de las otras monedas del Cono Sur, el sol, el real o el peso, el bolívar es una moneda que está atada un poco a la historia de Venezuela, desde nuestro nacimiento. Lleva el nombre de, vamos a decir, nuestro principal prócer Claro. y que se ha mantenido desde 1800. Yo no te estoy diciendo que por eso se debe mantener, yo simplemente te lo pongo en contexto, que tiene un contexto histórico importante que no es el mismo contexto de una moneda genérica que se llame peso o sol o real, ¿no? Es Ok. un elemento que hay que tomar en consideración. Este, el otro elemento que está asociado con eso es que por ley la moneda de curso legal es el bolívar. Entonces, si tú quieres cambiarla, incluso si quieres dolarizar, tú tienes que hacer una reforma constitucional, ir a un referendo donde las personas voten y donde tengas una votación que sea, según entiendo, más del 70% Ok. de la votación anterior. Ok. ¿Qué te quiero decir? Cualquiera de esas dos cosas, vamos a llegar a la conclusión de que el nombre no es funcional, no es práctico, perdón, que es inconveniente X, Y, Z, entonces tienes que proceder a una reforma constitucional con todo lo que eso implica y Claro. ahí ir a un referéndum con todo eso lo que significa. Estamos hablando de que eso en ese proceso puede pasar de 2 a 3 años, sobre todo en el contexto de Venezuela donde dice que hay que reconstruir vamos a decir, las actividades, las autoridades del sector electoral, tiene Claro. que entonces se ha anunciado una reforma del sector judicial, entonces estamos hablando de algo que no es a corto plazo. Claro. Entonces, a corto plazo se deben tomar algunas medidas. Vamos a poner que tú y yo nos ponemos de acuerdo, sí, bueno, vamos a eliminar el bolívar, bueno, pero entonces sabemos que eso no va a ser de aquí a 6 meses ni un año. Mientras tanto, tenemos que tomar algunas medidas paliativas. Ok, comprendo. Y al momento de tomar esta medida, de tener la voluntad real de dejar de emitir estas grandes sumas de dinero para financiar los gastos del gobierno, ¿cuánto tiempo en promedio se podría tener para disminuir de manera significativa la inflación? Eso es rápido. Es rápido. Eso es rápido. Ok. Mira, yo te advierto una cosa, yo no me estoy lanzando para eso, nada, yo estoy aquí, profesor de la universidad, trabajé en el Banco Central. Tú me dices a mí, yo te digo, mira, en 12 meses Ok. yo te prometo que tenemos una inflación que baja a 2 dígitos y en 18 meses a un solo dígito. Y si no lo logro como presidente del Banco Central, renuncio. Te Ok. lo digo sinceramente. Ojo, te voy a dar los datos. Por Y favor. no ha pasado aquí en Venezuela. Bueno, mira, te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuánto fue la inflación de julio de 2024? 0,7%. Julio de Los mil. 2024. Julio de 2024. Ok. Estamos hablando que ahorita tenemos una inflación. En enero tuvimos 33%. Ok. En julio de 2024, 0,7%. Los mismos venezolanitos. O sea que eso no, que es especulación. No, 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 no es especulación. ¿Qué pasó allá? Bueno, había menos dinero emitido por el Banco Central. Pero fíjate tú una cosa, fue una racha. Junio, 1% mensual. Ok. Julio, 0,7% mensual. Agosto,
1,4% mensual. Y septiembre de 2024 fue 0,8%. Estamos hablando que en promedio, déjame sacar el promedio aquí, en promedio de estos 4 meses, la inflación mensual, para ser exactos, Ok, fue, sí, ya va, que la estoy sacando, descuide. ya va, no, no, lo saqué mal, ya va. Te Tranquilo. voy a decir, el promedio, para ser exacto, de la inflación de junio, que fue 1%, julio, que fue 0,7%, agosto, que fue 1,4% y septiembre 0,8%. La inflación promedio esos 3 meses fue 1%, Ok, con una inflación anualizada que está alrededor de 25%. Mismo gobierno, mismo Banco Central, mismos especuladores, mismo sector privado, mismo sector público. Entonces no es un tema de especulación, no es un tema de que pasó algo extraordinario, no. ¿Y qué pasó en ese periodo? Bueno, el financiamiento del Banco Central se redujo casi a cero, por alguna razón que yo no lo sé. ok, Bueno, sí, yo sí tengo idea qué pasó, claro, pero no es un tema de discusión aquí. claro, Bajó el financiamiento, se redujo el financiamiento del Banco Central y tuvimos por 4 meses una inflación promedio de 1% y una inflación anualizada que comenzó en 35, 30, 25, llegó, déjame ver el último dato, anualizada llegó a 23%. Mire, claro. si seguía así en 2024, iba a cerrar en torno a 12%, los mismos que están ahorita. O sea, por esa senda tendríamos hoy por hoy una inflación De un normal dígito, de un de un, dígito. di- de un dígito, de un dígito, cuidado, sino porque estábamos apuntando para el cierre de año, si seguíamos esa tendencia en septiembre, Ok, estamos apuntando a una tasa en torno a 10 y 15%. Ponle 15%. ok, ¿Y qué pasó? Bueno, cuando tú revisas cuántos bolívares le transfirió el Banco Central al gobierno, fue el valor mínimo histórico en toda la serie. comprendo. Ah, sí, sí, sí. Sí sé lo que pasó, pero bueno, eso es Claro, para otra cosa. Alguien en algún momento dijo, no, vale, no podemos seguir con esto, vamos a organizar esto, pues. claro. Y después, bueno, en El, octubre ese financiamiento crece 5 veces más y se nos fue esa senda a la baja o esa senda a la desaceleración de la inflación se redujo. correcto. Lamentablemente, para todos. Sí, con respecto a lo que usted menciona que dijo el presidente, quien fue presidente en su momento del Banco de la República del Perú, acerca de cómo controló la inflación en el país, me hizo recordar lo que decía Milton Friedman en uno de sus programas, y era que le habían preguntado una vez me parece que era el presidente de Singapur, qué había hecho para transformar al país, y decían que tenía un cuadro en su oficina que decía hacer lo mismo que en el Japón. Entonces, era, no había algo mágico, excepcional, simplemente tenía que hacer las cosas bien. Sí, mira, yo te voy a una cosa. Yo quería, ese día, ese evento lo organizó la gente de Fases y yo fui seleccionado moderador y yo me estudié y venía preparado y estaban las autoridades de la universidad. Y yo me llevé una broma para copiar. Mira, son 15 Claro. pasos, uno, dos, tres, cuatro. Cuando me dijo eso, me dejó desarmado. Y digo, oye, no, más nada, no, sí, eso fue lo importante. No es que nos hicieron otras cosas, pero Claro. básicamente es eso y realmente es eso. Yo tuve clase con Milton Friedman en California, Sí, interesante. ¿no? Cuando él fue asesor de Arnold Schwarzenegger. Entonces Sí. él vivía en Chicago, pero yo estudié el posgrado en California y él fue allá. Y yo fui a un seminario de él. Y lo primero que dijo él, o una de las cosas que yo me acuerdo, una de las pocas cosas que me acuerdo, es que él dijo, hay que quemar a los bancos centrales, porque eso es lo que genera inflación. Yo era funcionario del Banco Central y yo prácticamente me salgo de clase. Le agarré idea a Milton Friedman. Resulta que en 2018, cuando me voy a jubilar, me pagan mi jubilación, que la jubilación se me volvió a salir agua, porque estamos en pleno proceso hiperinflacionario.
20 años después, 15 años después, me acordé del profesor Milton Friedman y después que yo tuve, vamos a decir, bravo con él por muchos años, ahí dice, me reconcilié con él. Porque me dije, no, es verdad. O sea, no es que es literal quemar los bancos centrales, sino que el Banco Central es el ente que genera inflación. Y No, la conversación con el presidente del Banco Central de Perú, la solución, lo que te dice eso, mira, si nosotros somos autónomos y no le prestamos dinero al gobierno, controlamos el fenómeno inflacionario. Si nosotros hacemos eso aquí en Venezuela, hoy, empezamos hoy, 22 de abril, puedes tener la certeza que para cierre de año nosotros vamos a tener una inflación, tenemos ahorita 600%, puede tener una inflación en torno a los 3 dígitos, pero baja. comprendo. Disculpa. Descuide. De hecho, ya para cerrar, no es una pregunta netamente de economía, va más relacionada con la parte política, pero recuerdo, por ejemplo, los comentarios de economistas también como Emilio Campo, como Nicolás Kachanowski, con el caso de Argentina, y hablaban de la importancia de que lo primero que se atendiera en países con situaciones de crisis como la que tenemos nosotros, ellos hablaban por supuesto del caso de Argentina, es que lo primero que se atienda es cómo buscar la manera de mejorar el bolsillo de las personas, cómo hasta cierto punto estabilizar los precios, porque eso era lo que iba a dar el apoyo popular suficiente para llevar a cabo todas las demás series de reformas que se requieren para mejorar la economía del país. Sí, sí, mira, fíjate, aquí si no se controla la inflación, hablar de salarios, aumentos de salario, mejoras salariales, mejoras del sistema, son, vamos a decir, es sal y agua, se convierte en nada. No, realmente es imperativo que el primer problema que vamos a resolver es el problema de inflación. Si tú reduces la inflación a cero, cero, entonces tú significa que cualquier aumento que los trabajadores reciban es un aumento que va aunado a un incremento de su capacidad de compra. Y la capacidad de compra, la actividad económica de los países, en Venezuela es 68% del consumo, en Estados Unidos 70%, pero en todos los países del mundo el consumo es más del 50%. Ok, Entonces, el ingreso de la familia es importante para mantener la actividad económica, vamos a decir, ágil. Entonces, no hay nada más importante que abordar el tema de inflación para entonces poder entonces garantizar un ingreso a la familia y que eso garantice un crecimiento económico y sustentable a largo plazo. perfecto. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a abrir esta ventana hacia la comprensión de nuestra economía a través de una clase que usted nos ha brindado para entender el porqué de la inflación y cómo podemos superar esta enfermedad crónica que padecemos los venezolanos. No, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Amigos, los invito a seguir al profesor en sus redes sociales, en X, que es en donde he leído sus análisis y he podido observar los datos que ofrece. En los comentarios está el usuario para que lo sigan, donde diariamente diseccionan la realidad con datos en la mano. Gracias por estar allí y será hasta la próxima.